sido algo que ya todo el mundo quiere tratarlo según las recomendaciones, no digamos a través del COVID, pues ya todo se les dice. En la historia, fíjense que hay hubo un poeta romano, Pluvio Ovidio Nason, 43 años antes de Cristo, dice, ¿verdad? Dijo que el amor y la tos no se pueden ocultar. El que está enamorado aquí se delata solo con la mirada y la tos no es una excepción, aunque alguien esté ahí tratando de evitarla, realmente pues se da, no se puede ocultar la tos en algún momento. En el siglo XVIII ya se utilizó la quinina como un antitusivo en aquella época, y en 1827 ya se aisló la codeína y la morfina como para el tratamiento de la tos. Y la heroína se comercializaba para todas las edades a partir de 1900. O sea, la tos es parte de un síntoma que realmente no se puede controlar. Entonces les decía yo que es un motivo de consulta frecuente en pediatría, predomina en la edad preescolar y constituye entre el 5 al 10% de las consultas en niños de 6 a 12 años. O sea, aquí pues es lo que vemos diariamente, lo que ustedes miran en la consulta externa, cuando rotan por ahí o directamente cuando hacen turnos en emergencia. O sea, ven más tos que diarrea, seguro, lógicamente. Es un signo inespecífico que está en diferentes patologías pediátricas. O sea, un paciente con una otitis tose o no tose. Sí tose, ¿por qué? Doctora. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la otitis? Por la continuidad de la inflamación a nivel de... Continuidad de la inflamación. A ver, ¿quién quiere ayudarle? Por la trompa de Eustaquio. Por la trompa de Eustaquio. ¿Y ahí qué hay en la trompa de Eustaquio? Pues una presión negativa, entonces al hacer como que tal vez es un reflejo de él. Ok, ahí hay una presión negativa, presión primera, presión por la presencia de moco, está bien, pero básicamente porque tenemos receptores de todo, hay cualquier inflamación a nivel de oído, hay un receptor que también va a provocar eso, ¿verdad? Entonces eso va a ser un impacto negativo en la familia porque no duerme el niño, no duermen los papás, hay ausencia escolar y calidad de vida, pues obviamente ni los papás ni el paciente realmente la tienen. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, entonces todos sabemos que la tos es un mecanismo de defensa. Y a veces le dicen, bueno, sí tiene tos, es una tos normal, ¿verdad? Bueno, la tos no es normal, es un mecanismo de defensa del sistema respiratorio que está destinado ¿a qué? A expulsar las secreciones directamente y cuerpos extraños de la luz bronquial. O sea que es un reflejo. ¿Ustedes tienen tos? Dicen que no, todos tenemos un reflejo de tos y más de alguna vez a lo mejor no nos damos cuenta, pero sí tenemos tos al levantarnos para limpiarlo, eso es un mecanismo de defensa. Y aunque no digamos que tengamos tos, más de alguna vez durante el día, quizás sin darnos cuenta, tosemos, ¿ok? Entonces, para mover todas las impurezas que pueden estar. Entonces, eso es desencadenado por los receptores que tenemos directamente a nivel del tracto respiratorio, ¿ok? Entonces, es un reflejo que es tu psique, y aquí me confunde un poco. ¿Y ahora qué hice? Es que el doctor me apagó la luz y yo no veo acá. A mi distancia. Ok, ya estuvo. Ahora pongo cambio esto acá. Bueno, entonces hay una contracción espasmódica y a veces repetitiva de los músculos respiratorios torácicos y abdominales. ¿Cuál es el principal músculo de la respiración? Entonces hay una contracción y también de los intercostales, todos los músculos abdominales realmente se contraen, ¿verdad? Y la liberación violenta del aire de los pulmones es un sonido característico. Imagínense, 850 kilómetros por hora se calcula esa contracción de
dependiendo de qué tan fuerte sea. Y el objetivo, como dije anteriormente, mantener las vías respiratorias libres de cuerpos extraños o de una excesiva acumulación de moco. Ok, entonces yo les hablaba ahí porque un paciente con una otitis tose, bueno, aparte de lo que explicaba la doctora de la liberación del hongo que puede estar en nuestro pan de gusta, que hay estimulación de los receptores. Tenemos receptores en todo el árbol respiratorio, en los senos paranasales, los canales auditivos, incluso en el esófago, ¿verdad? Todo el trayecto del esófago, la laringe, la faringe como tal. Entonces a veces viene un paciente o ya es un niño mayor y les dice, bueno, es que tengo dolor de garganta, me duele la garganta, y obviamente tiene tos. Entonces uno le tiene que preguntar, bueno, ¿te duele al tragar o al hablar? ¿Sí? Si le duele al tragar, básicamente es una faringitis. Si le duele al hablar, es una laringitis. ¿Verdad? Por eso que nunca se les olvida. Si duele la garganta, si una faringomidalitis. Porque eso es lo que ponen, a lo mejor solo es que tienen rojas las amígdalas, o como son niños atópicos, tienen hipertrofia de amígdalas, y entonces creen que es una faringomidalitis. Entonces la semiología y las preguntas, en este caso, entonces es importante que ustedes lo hagan. Entonces, el esófago, ¿verdad? Los pacientes con reflujo tosen, ¿no? Y a veces, los gastroenterólogos nos dicen, es que los neumólogos cuando dicen que ya no saben cómo tratar la tos, dicen que es reflujo. Entonces la respuesta es, bueno, pueden tener tos, porque hay receptores de tos en el esófago. ¿Ok? Entonces uno por eso sugiere o investiga, debe investigar, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico patológico, en el revestimiento de los pulmones, a nivel cardíaco hay receptores también, ¿verdad? Una miocarditis, una pericarditis, todo esto que pueda tener puede acompañarse de tos. Obviamente tal vez es el signo menos probable que esté dando una patología en general, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene tos? Entonces hay que ver esa posibilidad. Ok. ¿Dónde queda el centro respiratorio? El centro de la tos. Ahí es el bulbo raquídeo. ¿Okay? Entonces, tenemos la corteza cerebral, tenemos receptores, tenemos vías aferentes, tenemos vías eferentes y el órgano está afectado. Entonces, puede haber que haya un receptor, digamos, en las fosas y senos paranasales. ¿Cuál es el nervio que se afecta? Ahí está el nervio trigémino, llega un impulso directamente al bulbo raquídeo, y entonces viene la vía aferente, que es el nervio facial, hipoglósico, trigémino, accesorio, y entonces los músculos de la vía respiratoria alta, ¿verdad? Son los que por irritación aquí van a provocar ese reflejo directamente. ¿Verdad? Ok. En el conducto auditivo externo, la laringe, tráquea, bronquios, pleura, el estómago. ¿Cuál es el nervio que puede, el nervio aferente que va a dar el impulso hacia el bulbo raquídeo? El vago. ¿Ok? Entonces viene por afección de estos órganos, hay un impulso del nervio vago, la respuesta eferente es a través del nervio frénico, impulsos intercostales lumbares, y obviamente eso va a estar afectando de lo que es el diafragma, músculos intercostales y abdominales, que son los que se van a contraer para esa tos. ¿A cuánto dijimos? Hasta 850 kilómetros por hora, dependiendo. Eso es en adultos, pues, ¿verdad? Pero solo para que nos demos la idea, ¿verdad? Si fuera la faringe la que está afectada, pues el nervio aferente es el nasofaríngeo, que lleva el impulso al bulbo raquídeo, a través del nervio vago viene la respuesta directamente para la tos, donde hay contracción de los músculos de la laringe, tráquea y bronquios. ¿Ok? Y si fuera el pericardio y diafragma, pues es el nervio frénico que da directamente el impulso con la respuesta del nervio vago. Entonces siempre debe de haber algún receptor en todo desde la puntita de la nariz hasta los bronquios terminales como tal, tenemos receptores de tos, en el esófago tenemos receptores de tos. ¿Ok? A nivel cardíaco tenemos receptores de tos
que es algo que deben de saber. Bueno, pregunta de examen, aparte de los resultados. Si a mí me dicen, mira, doctor, mándeme una pregunta, yo sé que el doctor la va a cambiar ahora, pero bueno. Las fases de la tos. ¿Ok? Esto lo vamos a dejar aquí en la compu por si alguno quiere después venir. La fase inspiratoria. A ver, recuérdense cuando les ha dado tos, es una inspiración profunda y seguida de la apertura amplia de la glotis. El tórax se expande, uno está. Esa es la fase inspiratoria, ¿ok? Y el árbol bronquial se agranda, disminuye la resistencia de las vías aéreas, ¿verdad? Disminuye la resistencia aumentando el volumen pulmonar y las fuerzas y retracción elástica del pulmón. Acuérdense que el pulmón tiene una distensibilidad, que cuando ustedes inspiran se agranda, eso se llama distensibilidad. Ahí están venciendo la resistencia. Y después viene a su posición normal. Inconscientemente uno dice, mira, ahorita ustedes distienden y llega a su posición normal el pulmón cuando están respirando. Cuando llega a su posición normal, eso se llama elasticidad, ¿verdad? Entonces la elasticidad es la resistencia al oponente directamente de la distensibilidad. Entonces esa es la fase inspiratoria. La segunda fase, compresiva, comienza con el cierre de la glotis, ¿verdad? Eso es rapidísimo, es segundos. Una contracción activa de los músculos expiratorios, finalizando con la apertura brusca de la glotis y elevación de la presión intraperoral. Por eso es que se oye ese sonido fuerte, ¿verdad? ¿Ok? Cuando se da. ¿Ok? Y de último, pues es la fase expiratoria, que es la apertura de la glotis por el aire retenido en los pulmones y el aire es expulsado de manera explosiva. Finaliza con el reposo de los músculos respiratorios. El reposo después. ¿Ok? Entonces, tres fases: la inspiratoria, la compresiva y la expiratoria. ¿En cuál hay expulsión? Inspiratoria, ¿verdad? Directamente. ¿En cuál hay compresión? Compresiva. ¿No? Ahí no hay pierda. ¿De acuerdo? ¿Cómo clasificamos la tos? Bueno, la tos puede ser en base a cómo sea, productiva o no productiva. La tos productiva es aquella que moviliza secreciones. O le dicen húmeda, ¿verdad? O le dicen con flema, pues. ¿Verdad? A veces, hasta para preguntar a los pacientes, tenemos que ser, que decimos, ¿es tos productiva? Y se quedan, ¿y eso qué? ¿Es tos con flema? O sea, directamente, ¿ok? Las infecciones respiratorias, ¿verdad? Agudas permite, por medio de la tos se permite que haya un aclaramiento de las mismas, ¿verdad? Por eso es que hay tos, cuando hay cualquier infección viral, las alergias incluso. No es recomendable la supresión. Una tos productiva, por favor, doctores, no den antitusivos, porque es aclarar, ya decimos que es un reflejo natural. A mí mis maestros me decían, ¿cuál es el mejor mucolítico? Sí, allá estaba el ambroxol, ya estaba la bromexina, ya estaba. Ambroxol, cero. Bromexina, cero. No sé, el agua. El agua es el mejor mucolítico que hay, entonces siempre tenemos que dar que el paciente esté tomando líquidos para que esa viscosidad no sea tan espesa, ¿verdad? Ok, la tos puede inducir vómitos, dificultar la alimentación, sueño, influir en la calidad de vida de los niños, ya lo dijimos en este contexto donde muchas veces los pediatras en general consideramos dar antitusivos. Por favor, todos los pediatras egresados del hospital Roosevelt de infectología, por favor, no den antitusivos en una tos productiva, eso no es fisiológico, ¿de acuerdo? La tos no productiva, también llamada irritativa o seca, ¿verdad? Síntoma molesto que puede inducir de igual vómitos, dificultad en la alimentación, sueño y la calidad de vida. Muchas veces ahí podemos considerar un antitusivos, podemos considerar. Pero los antitusivos, cuando uno mira en las escuelas, en la Academia Americana o la europea,
ni siquiera están aprobados antes de los 12 años. Sí, wow, entonces, ¿qué hacemos? Y ese es el dolor de los papás. Y si viene el doctor y no le deja el antitusivo, va con la doctora y la doctora así, sí, mire, no le dejaron esto. La doctora se llenó de gloria porque le quitó la tos al niño, ¿verdad? El único antitusivo que está aprobado por la FDA es el dextrometorfano. ¿Sí? Incluso pacientes de, algunos dicen 6 años, en 2 años en adelante, a veces ya se puede utilizar dextrometorfano. Ya vamos a ver las dosis en estos pacientes. No codeína, ¿verdad? Porque es un antitusivo central, o sea, puede dar depresión respiratoria, no está aprobado como tal. ¿De acuerdo? En cuanto al tiempo de duración, la tos puede clasificarse como aguda, subaguda o crónica. ¿Ok? Entonces, la Academia Americana como tal define la tos aguda cuya duración es menor de 3 semanas, subaguda de la que se prolonga por más de 3 semanas y crónica más de 4 semanas. Eso es algo que debemos de manejar, términos en la punta de la lengua como pediatras, como futuros pediatras. ¿De acuerdo? Aparte es hablar de neumopatía crónica, ese es otro tema. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo clasificamos los antitusígenos según el sitio de acción? Los antitusígenos que actúan en el centro de la tos, directamente. ¿Dónde es el centro de la tos? ¿Perdón? Volver aquí, ok. Están los opiáceos y los no opiáceos. Opiáceos, la codeína, el dextrometorfano y la noscapina. ¿Ok? Los no opiáceos, esos casi ni los manejamos. Carbe, tafetano, caramifeno, cloferianol, clausina, butamirato y oxelanina. Les confieso que hasta a mí me cuesta pronunciar y grabármelos, ¿verdad? Pero porque no son los que se usan. Ok, antitusígenos que actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos. Por eso habíamos hablado en el primer cuadro, ¿se acuerdan? Donde está la rama aferente de la tos. Ok, están, por ejemplo, los anestésicos locales. Lidocaína, benzocaína. Ahora hay ciertos aerosoles, sprays que tienen lidocaína y que me duele la garganta y me da la tos. Ustedes aplican estos medicamentos que tienen un antiséptico y que tienen lidocaína y 2 puchazos cada 6 horas y por favor cuando vean un medicamento de estos vayan a leerlo, no solo por lo que yo les diga y no se concreten a leer el prospecto donde dice indicaciones y efectos, bueno, a veces ni los efectos secundarios, solo miran las indicaciones y ven las dosis que se le tiene que dar al niño y ahí de lo demás se olvida. Entonces mejor si lean el prospecto, pero investiguen más, porque tenemos que saber efectos secundarios. ¿Ok? Lidocaína, la benzocaína, aquellas pastillitas que en algún momento se comercializan mucho y que ustedes les dicen empiezan a saborearlas, ¿verdad? Directamente. Antitusígenos que modifican factores mucociliares o actúan sobre la rama diferente del reflejo de la tos. Los antihistamínicos H1, difenhidramina, anticolinérgicos como el propafol. Entonces ya hipotrópico dicen, bueno, pero eso se usa como broncodilatador. Dirían ustedes, asociado al salbutamol, ya vamos a ver. Entonces, antihistamínicos H1. La eficacia del tratamiento de la tos aguda o crónica es incierta. Realmente no hay estudios que avalen y que respondan y que digan, sí, usemos, si no, a todos les dejaríamos antihistamínicos, ¿verdad? Hay medicamentos que traen clofeniramina, ¿verdad? Asociado a dextrometorfano y asociado a carboximetilcisteína. Entonces yo les digo, bueno, el dextrometorfano está aprobado como antitusivo en estos niños, para los niños, perdón.
Sin embargo, hemos dicho que si es una tos productiva, no tenemos que dar antitusivos. ¿De acuerdo? Entonces es preferible que demos un mucolítico solo. Si tenemos que asociar algún antihistamínico, pues que no sea directamente por el problema de tos, que no nos llevemos eso. A lo mejor el niño es atópico, a lo mejor es rinítico, a lo mejor tiene un problema de alergia como tal. Ahí entonces justificamos eso. Pero si a mí me dicen, le dejé clorfeniramina por la tos, o le dejé loratadina porque tiene tos, híjole, se van horribles. O sea, ahí no está justificada. Esa no es la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, Cochrane en sus revisiones no encontró mejoría sintomática respecto al placebo, por lo que no puede recomendarse como tratamiento empírico en niños que directamente tienen tos. ¿Ok? Beta-2 agonistas y corticoides. Bueno, entonces a veces tienen tos seca a esos pacientes. Y entonces aquí la anamnesis es muy importante, ¿verdad? Porque a veces ustedes van a tener, o ya les consultan, mira, es que tiene tos y tiene tos y tiene tos y no se le quita con nada, ya le dimos esto y sigue y le agarran aquellos accesos de tos. Y les tos en la madrugada, tos nocturna, tos matutina, y son en acceso. Y si el niño ya anda deambulando, al andar corriendo, son en accesos. ¿Tiene fatiga? ¿Tiene historia? Antecedente de ser un niño hiperreactor, antecedente de un niño de pequeño que le dio bronquiolitis o neumonías virales. Ese niño definitivamente puede tener problemas de hiperreactividad, ¿verdad? Es un niño sibilante recurrente probablemente. Entonces, tiene esto, ¿verdad? Cochrane en 2 revisiones dice que no existe mejoría sintomática significativa respecto al placebo con el uso de beta-2 agonistas o corticoides en el tratamiento de la tos aguda crónica en niños no asmáticos. Historia. No hay asma, porque vamos a dar eso. Por este motivo no están indicados a menos que existe evidencia clínica que sugiera algo. Historia. Si es hiperreactor, si tuvo bronquiolitis, si hay atopía familiar, atopía personal. Se puede dar corticoides inhalados durante 2 semanas cuando se sospeche diagnóstico de asma y si no hay mejoría en este lapso, interrumpir el tratamiento. Sí lo podemos usar, pero historia. ¿De acuerdo? No solo porque tienen ya así patada de ahogado, de morir, se lo hago. Tampoco, hay historia. ¿Ok? Porque yo he visto pacientes que le han dejado aquí nebulizaciones. Los nebulizan, se van y vienen a la consulta y otra vez están tosiendo. Historia. ¿Verdad? Antibióticos. Bueno, no se recomienda el uso de antibióticos de forma sistémica. En tos crónica, más de 4 semanas improductiva, en ausencia de otros diagnósticos específicos. Algunos autores van a considerar que el 40% de los casos puede tratarse aquellas bronquitis crónicas, persistentes o recurrentes, ¿verdad? Y a través de estudios endoscópicos, ¿verdad? Se han aislado gérmenes, ¿verdad? Moraxelas, hemófilos en algún momento, y entonces por eso es que los niños siguen persistiendo con tos y les han dejado antibióticos como la amoxicilina con ácido clavulárico, polincefalosporinas, politrimethoprim, pero eso va a depender obviamente de la sensibilidad muchas veces. ¿De acuerdo? El Mycoplasma pneumoniae pues debe dejarse el tratamiento con macrólidos, como ustedes ya saben, la citromicina y la claritromicina. Entonces a veces la tos persistente, para realmente hacer un diagnóstico, un agente etiológico como el Mycoplasma es bien difícil, ¿no? Por favor no se dejen llevar porque tiene una IgM positiva, ¿verdad? Eso no es, ahora con los PCRs que se hacen, pues obviamente sí sale, hay que darle, no solo por la radiografía también. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen. Fármacos antitusivos de acción central y acción periférica. ¿Ok?
están los anticolinérgicos, antihistamínicos, expectorantes, mucolíticos, antihistamínicos y antiinflamatorios. De acción central, repasando, opiáceos, ¿cuáles son? Codeína y noscapina. ¿Por qué no se dejan niños? Tienen un efecto narcótico. Después van a estar pidiendo su codeína cada rato, ¿verdad? El dextrometorfano es el único aprobado en la FDA por pediatría, no es narcótico. La difenhidramina o la loperastina también pueden utilizar estos medicamentos ya en niños. Ok. De los opioides, sus características generales, o sea, estamos hablando de la codeína, son opiáceos o derivados de opiáceos, deprimen el centro motor que controla el reflejo de la tos. Acción antitusiva y analgésica, se usan los de menor actividad analgésica, también a veces como analgésico, ¿verdad? Pero más en adultos. Usados con fines analgésicos, preoperatorios, pueden interferir en la expulsión de secreciones respiratorias. Entonces, repito, tos productiva, no usarlos. Si a mí me preguntan, doctor, ¿usted ha usado codeína? Sí, he usado codeína. No lo quiere, he usado codeína. Obviamente, selecciona muy bien al paciente. No se lo va a dar a un niño pequeño. Obviamente, si es un niño ya mayor, ya preadolescente, 12 años, pues sí, va. Sí lo dejamos. O sea, y en su momento ustedes lo van a dejar, pero por favor, buena historia, buena anamnesis, vayan viendo tos irritativa, tos seca, un niño mayor, no en lactante, por favor. Toda la codeína es un opioide con efecto analgésico y antitusivo. En el 10% la codeína puede transformarse en morfina, pues, que es responsable de su efecto analgésico. ¿Okay? Su metabolismo es hepático y su excreción es urinaria. La dosis recomendada, fíjense, mayores de 18 años, generalmente eso dicen los americanos. 1 miligramo por kilo día cada 6 horas, máximo 60 miligramos. En cuanto a la seguridad, el efecto adverso más importante es la depresión respiratoria. ¿Verdad? O sea, por eso hay que tenerle respeto a ese medicamento. Puede haber náuseas, vómitos, estreñimiento, miosis, retención urinaria, y debido a la liberación de histamina puede aparecer hipotensión o prurito. Entonces, por eso es importante, si ustedes van a dejar un medicamento, por favor, tienen que saber sus efectos secundarios. ¿Sí? No solo lo receten porque le voy a dar todos sus espíritus. ¿Por qué? Porque le van a recomendar al paciente, mire si empieza con prurito, mire si empieza con globo vesical, todo eso tienen que saber. ¿De acuerdo? La codeína está contraindicada en menores de 18 años para el tratamiento sintomático de la tos. Entonces vemos ahí, esta es una antitusiana central, ¿verdad? Eliminación renal directamente. La vida media es de 2 a 4 horas. Hay varias presentaciones, esta es una de las más conocidas. Tylex, que tiene para la tos, eso es importante. Entonces miren ahí, pues dosis adulto 15 a 30 miligramos. Niños de 6 a 12 años, eso ya cambia, ¿verdad? Mitad de la dosis del adulto. No hay una forma exacta de cómo dar, por eso menos que hay que usar. De 2 a 6 años, ¿cómo lo comercializan las casas? Yo lo traje esto porque así lo comercializan las casas. Y muchos de nosotros como médicos, sí, mire, sí nos lo dieron, ¿verdad? Y la casa farmacéutica, con tal de vender su producto, ni siquiera le ponen dosis, ¿verdad? Niños de 6 a 12, mitad de la dosis del adulto, doctor. Mire, con eso usted le quita la tos al niño. Y los papás se lo van a agradecer, ¿verdad? Y niños de 2 a 6, la cuarta parte, ¿cómo está eso? No, por favor, no se dejen llevar por eso. Insisto, control de la tos en acceso o cianotizante, dolor moderado. En estos pacientes que es una tos seca, que son mayores, que es cianotizante la tos, ahí podemos valorar tal vez esto, ¿verdad? Los efectos adversos, que ustedes ya lo dijimos.
A dosis elevadas, trastornos respiratorios y la depresión respiratoria. Por eso, Doctor, ese niño de 5 años que tose mucho por la noche, que trabaja a las 8 o 9 de la noche y me dice que el niño empezó a toser, que es una cosa bien necia, bien seca y que ¿qué le da? Tusigen me parece una buena opción. Realmente darle tusigen a estos pacientes de 5 años, doctor, en la actualidad no es nada extraño. El tusigen tiene codeína, tiene clofeniramina, pero también lleva cefalofedrina. Entonces yo no sé si realmente, ¿qué opinas de eso de los pacientes 5 años ya un poco grandes con la tos necia, que no los deja dormir, que se los despierta al niño entre 10, 11, 1 o 2 de la mañana, la tos los despierta? ok. Les decía yo que obviamente tenemos que conocer al paciente, ¿verdad? Digamos, no lo conocemos y nos dicen, mire doctor, a mí me lo recomendaron y yo tengo un niño así, así, y está con esa tos seca, no deja dormir, le ha provocado vómito directamente al paciente. Ok. Entonces, básicamente la pregunta es, bueno, ¿le cuesta respirar? ¿Está con dificultad? ¿Está con infecciones? ¿Está con esto? Si no lo conoce, número 1, no lo traten vía telefónica, ¿verdad? No lo traten vía telefónica porque no saben si está cianótico, si está... Ahora resulta, mire, le puedo mandar un video. O sea, no lo traten. Simple y sencillamente tienen que considerar que ese paciente tiene que ser evaluado, ¿verdad? Y efectivamente, si es una tos seca, como decía el doctor, irritativa, constante, para este paciente, sin mayores antecedentes, ustedes tienen que hacer preguntas, como les decía, mire, es hiperrector, es asmático, tiene congestión nasal, es rinítico, tiene fiebre. Todo eso lo tienen que preguntar, si realmente consideran tratar al paciente telefónicamente, ¿verdad? Lo tienen que preguntar, no solo del tusigen, ¿verdad? Entonces, tienen que escudriñar para estar seguros si le van a tratar, si lo van a tratar. Ok, conocen al paciente y en algún momento consideran dejarle un medicamento, ¿verdad?, para suprimir esa tos. Yo les diría, inicialmente traten de irse por el dextrometorfano, ¿verdad? Y venden dextrometorfano solo. ¿Ok? Si quieren usar codeína, úsenlo a las dosis. Yo no digo, yo les dije que si he usado codeína, sí lo he usado. Yo usaba niños pequeños, sí lo he usado, ¿verdad? Pero la respuesta es no lo dejen a lo loco. Investiguen un poquito más sobre la causa de esa tos, ¿verdad? Porque si es un niño que es hiperreactor y tiene antecedentes de eso, yo le diría que antes de eso prueben en algún momento incluso hasta nebulización al paciente, si hay posibilidades. ¿Por qué? Porque si tiene solo el hecho de tener tos seca, ya puede ser un niño hiperreactor. ¿De acuerdo? Y eso no lo van a solucionar solo con el salbutamol, a veces solo con el salbutamol resuelve, pero tendríamos que ver el efecto del bromuro de hipatropio. Ahí es donde realmente se menciona el bromuro de hipatropio como un antitusivo. No usen medicamentos, esas combinaciones, si no saben realmente sus efectos. ¿A qué quiero llevarlos? A que tienen que ver los efectos de la fenilefrina como tal y de la codeína como tal, porque ustedes le van a dar esos medicamentos, pero le van a decir, mire, puede pasar esto, puede pasar esto y puede pasar esto. ¿De acuerdo? Doctora, no se me duerme, yo sé que está acostumbrado. No usar las combinaciones. La verdad es que si no estamos seguros de las combinaciones, cómo funcionan, no las usemos. Contraindicaciones, hipersensibilidad y crisis asmáticas. Por eso les decía yo que si es un paciente hiperreactor, no usen codeína. Depresión respiratoria, hilo paralítico, no en lactancia, no en embarazo, no en pacientes con insuficiencia renal. Por favor, eso es importante porque acuérdense que hacen hipertensión urinaria y todo, entonces no en insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque el metabolismo es hepático. ¿De
acuerdo? Dextromethorphan es un isómero del análogo de codeína levodopanol, presenta un efecto antitusivo similar al de la codeína, pero carece de propiedades analgésicas y no actúa en receptores opioides, o sea, no va a causar depresión respiratoria, ¿de acuerdo? Se metaboliza en el hígado, 5,450 y posee una excreción urinaria, está contraindicado en menores de 12 años, sin embargo, aquí en nuestros países y generalmente en la Academia Americana como tal lo podemos usar. Yo lo usaba, ¿verdad? En relación a como menciona el doctor, pacientes pequeñitos, está ahí si hay combinaciones: dextromethorphan, carboximetilcisteína y la clorfeniramina. Pero entonces y le dicen a uno, mire, si tiene alergia es esto, si tiene mucha flema, la carboximetilcisteína, si tiene esa tos, ya le dan dextromethorphan, ¿ok? Está contraindicado en asma, tos productiva e insuficiencia respiratoria. Estas son marcas, ¿verdad? Acción central: deprime el centro medular de la tos, disminuye la producción de las taquicininas, que son las que producen la tos directamente. Ligera acción sedante, dicen ellos, ¿verdad? Sin acción narcótica. O sea, en otras palabras, no va a causar adicción. Así es como se lo venden ellos. Mira, acción de 15 a 30 minutos, la duración es de 3 a 6 horas. Igual, mitad de la dosis, la cuarta parte de la dosis. Ojo, no se dejen llevar por lo que realmente en algún momento dicen las casas farmacéuticas. Los efectos adversos: mareos, náuseas, vómitos, molestias gastrointestinales, puede haber fatiga, depresión del sistema nervioso central. Eso no es cierto, porque en algún momento no lo va a imprimir, sino que es la codeína, pero por eso no se dejen llevar muchas veces solo por la publicidad que mencionan las casas. De acción periférica: disminuye la irritación local del tracto respiratorio, suprimiendo la tos por anestesia de los receptores. Entre ellos el bromuro de hipotropo, que es un anticolinérgico. ¿Sí? Sí podemos ir. Y la de lidocaína como anestésico local. O sea que el bromuro hipotropium es uno de los medicamentos, ¿verdad?, que es un antitusivo periférico, que en algún momento se puede utilizar. Lo utilizamos en pacientes que son asmáticos, en pacientes que pueden en algún momento considerarse hiperreactores, ¿verdad? No estoy diciendo que si no tiene el diagnóstico, nosotros decimos que si no es asmático, ¿para qué le dejan bromuro hipotropium, verdad? Pero si tiene una tos muy persistente, una historia de hiperreactividad recurrente, ¿verdad? Este paciente es posiblemente o está desarrollando asma, entonces podemos sí utilizarlo, pero hay que justificar bien su uso como tal. ¿De acuerdo? Solo se intentará disminuir la tos que es irritativa, que interrumpe el sueño y la alimentación o provoca vómito. Entonces ahí va parte de la respuesta que hacía el doctor, ¿verdad? Esta tos irritativa. Entonces la historia es importante escudriñar antes de decir así, denle codeína, ¿verdad? Porque no saben, y hay pacientes que tenemos con codeína y no se les quita, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Nunca en menores de 2 años, sobre todo, se debe utilizar estos medicamentos antitusivos contraindicados en tos productiva, ¿verdad? El tratamiento antitusivo inespecífico es excepcional. ¿Cuál es el objetivo? Aliviar la tos, no eliminar, o sea, nosotros no lo vamos a eliminar, es disminuir la intensidad de frecuencia. Cuando se desconoce la causa, no hay un tratamiento definitivo. Entonces, ustedes en algún momento van a utilizar el pan o realmente niños mayores o que ya conocen bien su historia pueden utilizar incluso la codeína, porque sí la hemos utilizado. No está, pareciera vivo lo que digo, a no utilizar, pero sí utilizar. Realmente no la usen si no es necesario, porque no está aprobada, ¿verdad? Y si desconocen y es una llamada y ustedes ni siquiera tienen aquello de haber examinado al niño, menos todavía, ¿verdad? Saquen historia y es preferible que hagan una prueba, como había dicho yo anteriormente. Mire, póngale pus de salbutamol. salbutamol si tiene, porque hay historias, miren si ha usado salbutamol. Ah, sí, miren, le han dejado buena.
Mira, sí lo hemos nebulizado. Entonces, hay que hacer esa prueba terapéutica incluso, y lo dije al principio, ¿verdad? Puede hacerse la prueba terapéutica, mejor siga. Ok, preguntas de examen, inclusivos de acción central, reacciones adversas, depresión respiratoria, dosis altas, puede ser adictivo, puede provocar broncoconstricción, por eso no se usa en pacientes asmáticos, ¿verdad? Náusea, sedación, somnolencia, ok, estreñimiento, dolor de estómago, que eso es algo que debemos de conocer muy bien. No sé si voy en tiempo, pero vamos a ver rapidito como políticos. Entonces, la secreción de las vías aéreas tiene la finalidad de proteger la existencia, ¿verdad?, de agentes infecciosos, las partículas en suspensión en el aire inspirado, que va variando dependiendo de la unidad. Entonces, nosotros tenemos moco directamente en el árbol braquiobronquial, ¿verdad? Es un moco coloide y viscoso, tiene enzimas antisépticas, obviamente, que van a proteger, tienen inmunoglobulinas. La IgA directamente es antiséptica para poder ayudarnos a mantener las secreciones, estar libre de agentes infecciosos. Entonces, los mucolíticos van a modificar las propiedades fisicoquímicas de la secreción braquiobronquial y el objetivo es la expectoración. ¿Ok? Digamos, se clasifican en derivados teolíticos, la acetilcisteína, la carboximetilcisteína. Derivados de bacina, así se llama, está la bromexina y el ambroxol. La bromexina tal vez ustedes ya no la han conocido, no la conocían, pero de repente la han visto. Ambroxol se utiliza todavía, ok, y otros como la citiolona, dentro de estas enzimas la nasal, que hemos usado, que ustedes han visto, pacientes con fibrosis quística, pacientes que han estado por intensivo en aquellas atelectasis persistentes, hemos dejado la nasal. Bueno, pero entonces la acetilcisteína, que ahora está de boga, que todo el mundo quiere llegar a acetilcisteína, ¿verdad? Por el moco, aparte de que es un medicamento caro, no está recomendado en el uso de la tos aguda o crónica como medicamento inespecífico sintomático. O sea, primero hay que tener un diagnóstico para saber el origen de la tos y considerar dejar estos medicamentos. Obviamente, no es un medicamento curativo de la tos, ¿verdad? Porque es un mucolítico y se usa como coadyuvante en el tratamiento con antibióticos, con antiinflamatorios, pero obviamente no solo. ¿Ok? O sea, si ustedes tienen un paciente con tos y flema, así tome acetilcisteína y ahí se va solito con eso. No deberían de utilizarse así, ¿verdad? Obviamente tiene que es como coadyuvante, o sea, a la par de, ¿ok? Cuando hay mucha secreción excesiva, ¿verdad? En la bronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva, en algunos pacientes con atelectasis, que les decía, fibrosis quística, pacientes asmáticos sí podemos utilizarlo con aquellas rinitis severas o sinusitis, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo actúan? Rompiendo los puentes del sulfuro de cistinas en las mucoproteínas que tiene directamente el moco y reduce su viscosidad. Pero ¿cuál es el mejor mucolítico? Hay que tomar agua a la par de él, ¿verdad? No solo deben tomen agua. De hecho, estos medicamentos, muchos de ellos se mezclan en agua, no son puros. ¿Ok? Sobrecitos, tabletas efervescentes, vienen algunas ampollitas, llevan agua, entonces es importante. Se le atribuye una propiedad antiinflamatoria también. Eso es lo que hay que ir a revisar un poquito más de eso, porque no hay estudios fehacientes de eso. Entonces viene como la cipromicina, que es antiinflamatoria, pero realmente no hay mayor respaldo. ¿Por qué? Porque tiene propiedades antioxidantes, ¿no? Entonces a veces dicen, miren, el asma le va muy bien, miren, el EPOC le va muy bien, porque también desinflama y todo, ¿verdad? Pero debemos de investigar un poquito más. Dosis recomendada, 100 miligramos cada 8 años, no mayor de 300, en unidades pequeñas, obviamente. Puede utilizarse ya mayores de 7 años hasta 600 miligramos. ¿Ok? Ahora todo se puede nebulizar, ¿verdad?
Ayer oía a un médico en la radio que para el asma, él hace medicina alternativa natural, es médico urbano, el sábado de San Carlos, pero tiene un programa a las 2 de la tarde los miércoles y habla de mucha medicina natural. Entonces dice que para el asma él recomienda el té de manzanilla. Sí, el té de manzanilla con eucalipto, pero sacan todo lo que es el agua del té, el agua de eucalipto, y obviamente lo nebulizan. Y según su experiencia, bueno, ahora hay que irse a meter a investigar eso, pero les digo que ustedes van a oír de todo, y con buenos resultados. Entonces, ojo, todo se puede nebulizar. A mí un maestro en el rudo me decía, mire, tiene fibrosis quística, ok, o le salió Klebsiella, nebulizarle la micacina, nebulizarle la genta, que era lo que usábamos. Y al día siguiente no se lo poníamos el regaño, ¿va? Pero, o sea, hay que tener una base, no solo así, ¿verdad? Entonces dice que lo han nebulizado, yo no tengo experiencia en eso, se los comparto obviamente, porque está escrito, ¿verdad? Igual como todo, tiene efectos adversos que pueden ser digestivos, dolores de cabeza, mayor dinorrea, ¿verdad? Y puede provocar, porque se menciona que puede provocar broncoespasmo. ¿Por qué? Porque obviamente hay irritación, ¿verdad? Y puede afectar el músculo. Esta es una forma de la presentación, ¿verdad? Ahí les hablan de las contraindicaciones, hay muchas, pero obviamente para que ustedes vayan conociendo. Los antitussígenos en pediatría, obviamente el 95% de los pacientes lo han utilizado en menores de 18 años, dextrometorfán. O sea, cuando uno hace los estudios, miren, no se debe utilizar, pero el 95% de los pacientes ya lo han utilizado. El 15% de los niños recibe antitussígenos durante la primera semana o más, y el 1% de los niños durante más de un mes. O sea, eso se usa y se sigue usando, ¿verdad? Pero repito, tienen que tener una buena historia clínica. Ok. Ambroxol y bromexina, ¿verdad? Actúan in vitro, ok. Ahí, digamos, el ambroxol es un metabolito de la bromexina. O sea, de ahí viene el ambroxol. Tiene absorción oral e inhalatoria según los tejidos, incluyendo el epitelio bronquial. En mi época ni siquiera creo que había nacido el doctor Patzán. Y ustedes ni siquiera los habían pensado. Comercializaban ambroxol para nebulizar, el famoso mucosolvan, y vendían el mucosolvan, y en algún momento, solo porque las autoridades en el Roosevelt ustedes trámites engorrosos para que entren, pero muchos de nuestros jefes llevaban su ambroxol y miren, voy a donar esto para los pacientitos con acá. Y les digo, cualquier cosa se podía nebulizar, ¿verdad? Pero obviamente no había ninguna evidencia, pues. Entonces, por favor, el mensaje es que no nos vamos a dejar llevar solo por lo que nos dicen las casas comerciales. Documentémonos bien para eso. La pregunta que hacía el doctor es, en la mezcla de eso, no lo utilicen si no tienen sobre todo la historia del paciente, insisto, ¿verdad? No nos dejemos llevar por estos productitos que en algún momento ya no sabe uno si fue el antihistamínico lo que le quitó la tos o el antibiótico lo que le quitó realmente la tos. Ok, entonces pues van a ver ustedes medicamentos que tienen ambroxol, que tienen bromexina directamente para su utilización. Las dosis recomendadas, pues generalmente sí tenemos que grabarnos, ¿verdad? Generalmente son 2 miligramos, hay factor kilo por kilo de peso en estos pacientes. Generalmente es como lo dejamos. Y obviamente pues aprendernos los efectos secundarios que puedan tener, sobre todo a nivel gastrointestinal. Hay pacientes que empiezan con diarrea, con dolor abdominal por estos medicamentos. Así es como lo van comercializando. Puede haber incluso problemas de hemorragia
hemorragia gastrointestinal o insuficiencia renal, por favor. Todo paciente con problema gastrointestinal crónico o paciente con problemas renales crónicos como tal, y eso, de plano, el doctor Patzán me apoyaría en eso, no pueden dar cualquier antitusivo menos, ¿verdad? Porque vamos a causar la renal. Está contraindicado los antitusivos o antitusígenos en estos pacientes, incluso mucolíticos, están contraindicados, ¿verdad? Por mayor daño. Ahí está la carboximetilcisteína, esa clase farmacéutica muy conocida ya por ustedes que los traen, ¿verdad? El famoso broncodil es una de las cosas que se puede utilizar. Hoy por hoy no hay estudios realmente que apoyen directamente la fluidez del moco con estos productos, pero obviamente pues pueden ayudar porque rompen los puentes de moco de los riñones. ¿Okay? Ahí están ejemplos de la carboximetil. Se absorbe rápidamente, en 2 horas dice que ya está directamente en el organismo para eso. Bueno, tal vez aquí lo más importante son las contraindicaciones, pacientes con hipersensibilidad, todo lo que pueda causar, obviamente sí es importante saberlo. No se debe de utilizar para el alivio de la tos crónica, ¿verdad? Ocasionada por tabaquismo, por asma. ¿Verdad? Básicamente debe de usarse en problemas agudos respiratorios como en pacientes asmáticos. Si uno sabe la fisiopatología del asma y sabe qué es lo que produce, porque hay mayor cantidad de moco, que vamos a en algún momento dejar estos medicamentos. Agua, por favor. ¿Ok? Estos otros medicamentos. Bueno, puse esa foto porque ya sabía que Mariana se iba a dormir. Preguntas, me interesaría. Ya el doctor hizo una. Sí, doctora. Entonces, niños mayores de 2 años están aprobados o los mayores de 5 años. Dextrometorfano a partir de 2 años. Y es el único aprobado. Es el único aprobado. Y a partir de 5 años ya hasta, es que como hay varias publicaciones, y hasta los 6 años. Tú puedes utilizar dextrometorfano aprobado a partir de los 2 años. ¿Sí? En 5 años puedes usarlo, 7, 12 años puedes usarlo. La codeína no está aprobada en pediatría, sin embargo, en países como Estados Unidos, en Europa, perdón, a partir de los 12 años, si tú revisas, usan codeína. Aquí altos ejes. Los gringos son categóricos en decir que antes de los 12 años, antes de los 18 años no debe utilizarse. Por los efectos adictivos, sedativos, que da depresión respiratoria. Mucha gente justifica cuando ya tiene el diagnóstico, que a veces el mensaje que quiero dejar es que si no tenemos diagnóstico en ese paciente, ¿verdad? No debemos utilizar esto. ¿De acuerdo? Y saber sus efectos secundarios. Y entonces, ¿por qué usted la deja? Bueno, ya se diagnóstico, ya conozco al paciente, ya lo he utilizado, sí lo he utilizado. Ahora, por ejemplo, el famoso Rinofed, antitusivo. Eso es algo que ustedes han visto ya. Y la casa farmacéutica, tos irritativo. Si es asmático, no utilicen eso. Den el tratamiento para el asma y den el plan educacional a los papás, que es lo que tienen que hacer. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Eso es. Igual hablaba el doctor al principio de el filinar. Este es un medicamento que se menciona mucho en pacientes que tienen tos asociado a broncoespasmo, asma en general. Pero si ustedes se van, nosotros porque no lo promovemos como tal, porque
uno se basa en las guías, en el GINA, en el GEMA, y no está el medicamento que nos indique las guías para utilización, ¿verdad? Antes obviamente se utilizaba lo que era la minofilina, la teofilina, y este es un derivado de eso, ¿no? Entonces en algún momento pues sí se ha utilizado. O sea, como no está protocolizado, ¿verdad? Por favor, no utilicemos medicamentos si no los conocemos. ¿De acuerdo? Lean más sobre el medicamento. Y cuando uno empieza a estudiar, hay un tema que se llama reología. ¿Sí? La reología es el estudio del moco, como tal. Si quieren ser reólogos o reólogas, pues estudien eso. Y se van a dar cuenta que cuando uno estudia todo eso, los mucolíticos como tal no sirven para nada, ¿verdad? Son placebos, a la larga son placebos. Sí ayudan obviamente a modificar y todo, pero no es algo que sea curativo, pues, en otras palabras, no es curativo. ¿Sí? O sea, es que no lo puedes usar solito. Entonces, ¿qué fue? Fue el antibiótico, porque van a la consulta, sí, mire, tiene una faringoamigdalitis y tal, así. Entonces va su amoxicilina con ácido clavulano. Mire, pero es que esa tos, sí, mire, y a veces oigo que tiene un piti, también no va, ¿sabe qué? Lo voy a dar filinar. Entonces le dan el antibiótico, el filinar, tiene para la fiebre, le dan para la fiebre, sí, mire, moco, le dan el antitusívo. ¿Qué le quitó la tos? ¿Qué le quitó la tos? Pues eso, acuérdense que la mayoría son procesos infecciosos que de origen viral. Y a veces nuestra clínica falla porque decimos, le voy a dar el antibiótico por este caso, tiene fiebre. Entonces, tenemos en la mente, fiebre sinónimo de infección. Ok, antibiótico, piensa la gente. Fiebre sinónimo de infección, ok. Pediatría, más de origen viral que bacteriano. Semiología, anamnesis, ok. Si nuestro hallazgo es así, hay puntos sépticos, incluso el oído que está inflamado, rojo y todo sugiere una otitis, puede ser viral, pues, ¿verdad? Pero el oído es una urgencia clínica y muchas veces pues hay que dejar el antibiótico. ¿De acuerdo? Entonces, sí, doctor. ¿Y esta la Hedera helix? Lo mismo. Hedera helix y pelargonius. Ok, es un mucolítico natural, ¿verdad? Y realmente lo que yo he revisado de Hedera helix tiene las mismas funciones que le mencionan, por ejemplo, a la carboximetilcisteína, romper fuentes de hidrógeno. Le asumen ahora acá lo promocionan como un broncodilatador también. Entonces, son placebos, son directamente placebos. No hay algo que realmente contribuya, aunque hay gente que dice, mire, tomo la Hedera helix y me ha ayudado, fluidifica, ¿verdad? Y como tiene algo de algo natural no sé si manzanilla o algo, pero tiene algo más, obviamente pues la manzanilla como tal sí es antiinflamatorio. Por si quieren tomarla, la podemos dejar aquí grabada.